Federico es socio de Thomas More, Management Consulting. Federico, ahora ya vamos a empezar, empezamos las pláticas con temas más enfocados en TI y temas tecnológicos, y ahorita ya vamos a empezar ahora con temas de RH. Entonces, Federico, te cedo la palabra y pues muchas gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes. Buenos días a todos y bueno, gracias una vez más por estar aquí. Déjenme compartir aquí el material para que podamos conversar. Ahí ya lo vamos a proyectar en grande, ¿okay? Para que lo podamos ver bien. Bueno, fíjense, este tema, el tema de la retención de talento es un tema que es incuestionable la importancia que tiene en estos tiempos. Pero nosotros lo que venimos a hacer a ustedes, a darles a ustedes, es lo mejor, la técnica que más nos ha funcionado en los últimos 20 años. Si nosotros pretendemos varias cosas. Primero, explicarles la metodología de retención de talento basada en lo que se llaman los modelos de coherencia. ¿Qué son? ¿Cómo funcionan? ¿Qué es lo que hacen? La segunda parte que pretendemos es presentar la experiencia práctica que hemos tenido con dicha metodología, tanto en estudios no académicos, que son la mayoría, como en estudios académicos. Y la tercera, que me parece que es algo que les podría interesar, es darles a ustedes material de consulta para que en caso de que ustedes lo quisieran hacer, lo puedan hacer por su propia cuenta. Es decir, ahí tenemos materiales que tienen que ver con videos, con lecturas, que les permitirían a ustedes meterse pues en esta línea y profundizar. Entonces, fíjense, con este tema vamos a empezar por algunos aspectos conceptuales que nos van a permitir entender cómo funciona, ¿okay?, todo este material. Primero, el concepto de recompensa total. El concepto de recompensa total es diferente al de remuneración total y es diferente al de compensación total. Solo para ponernos de acuerdo en cuáles son los conceptos básicos. Remuneración total se refiere, por supuesto, a todo lo que es remuneración líquida, sueldo, bonos, el bono vacacional, bonos de fin de año, en fin. ¿Okay? Compensación total se refiere a cuando tú tienes elementos que son económicos, pero le agrega cosas como, por ejemplo, un seguro, un carro, una acción de club, un plan de pensión, requieren cierto cálculo actuarial. Pero recompensa total se refiere a lo que son tangibles y los intangibles. Y se refiere tanto a las cosas que son dinero como a las cosas que no son dinero. Cuando nosotros creamos el concepto de los intangibles hace 20 años, lo hicimos precisamente basado en lo que la teoría económica mostraba como esos elementos que pueden actuar. Hoy se conocen un poco más, la gente lo llama a veces como salario emocional o algo equivalente. Entonces, existen varios modelos. La primera lección en materia de retención de talento con equipos digitales y no digitales es esta. Primero la categoría, después la herramienta. Una cosa es la categoría y otra cosa es la herramienta. Fíjense, una cosa es la categoría, balance vida-trabajo. Esa es una categoría. Pero herramienta, teletrabajo, sitios alternativos de trabajo, periodo sabático, esas son herramientas específicas de recompensa total y herramientas específicas de retención de talento. Un error muy frecuente en materia de retención de talento es meterse primero por la herramienta. Es decir, yo quiero hacer esta herramienta específica y luego no ver la importancia que esa categoría puede tener. Una categoría como vamos a ver más adelante, como teletrabajo, para poner un caso que por supuesto es evidente ya en estos tiempos, sería de muy poca importancia para alguien cuyo balance de vida-trabajo pesara 3 o 2%. Eso es lo que vamos a aprender a medir aquí. Entonces, hay muchas herramientas. Esta, por supuesto, no es para que ustedes vean, es un detalle. Solo queremos decir que hay muchísimas herramientas. Nosotros tenemos levantadas ya más de 250. Esta lista tiene alrededor de 100 y pico, pero alrededor de 250 herramientas a nivel global. Entonces, es muy importante meterse primero por la categoría y luego la herramienta, una vez más. ¿Y por qué es importante? Porque en buenos y malos tiempos hay que hacer coincidir lo que la gente quiere con lo que tú puedes ofrecer. Hay muchos casos de retención de talento que no es un problema de recursos, sino que los recursos están en cosas en que la gente no los requiere, que la gente no los prefiere o simplemente la preferencia pasó de un momento a otro. Ese es el caso de la propuesta de valor de empleado versus la propuesta del valor de la organización. ¿Es medible la recompensa total? Absolutamente. Nosotros tenemos 20 años midiendo recompensa total en diferentes escenarios. Y la manera para medir, y aquí voy a ir un poco más lento, es a través de lo que llamamos modelos de escogencia. Los modelos de escogencia, ya voy a poner un caso práctico, cómo ellos funcionan,
lo que intentan que le presentan al empleado, al colaborador, al trabajador, le presentan escenarios. Los escenarios no son de una sola variable. Los escenarios son multivariables, es decir, aquí hay una serie de variables, y ver un ejemplo, y aquí otra serie de variables, y aquí tenemos otro ejemplo. Esos métodos de escogencia se pueden combinar dependiendo de cuál es la circunstancia específica que quieres levantar. Los equipos, por ejemplo, digitales son más bien llevados a esta segunda que está aquí. La más común es la que se llama análisis conjunto o análisis de efectos conjuntos. ¿Ok? Después tenemos una que se llama Max Diff Scaling. Después tenemos los modelos de menú. ¿Ok? Después tenemos los análisis bayesianos. Es decir, después podemos tener otros modelos. ¿Ok? Pero estos que están aquí, si se quiere, son los más comunes. Nosotros les estamos dando material para que en estos dos puedan meterse con toda la facilidad del mundo. Vamos a ver un ejemplo de cómo funciona eso, pero antes es muy importante saber que los modelos de preferencia no miden las preferencias absolutas. La preferencia absoluta es la que nosotros llamaríamos la carta del niño Jesús. ¿Ok? En otras palabras, yo quiero todo, absolutamente todo. ¿Ok? Entonces, si yo coloco una herramienta específica, establezco en una categoría una típica escala de Likert de 1 a 5, de 1 a 3 o de 1 a 9, no importa, establezco si me gusta o no me gusta. Los modelos de escogencia miden las preferencias relativas, no las preferencias absolutas. Miden el intercambio entre los diversos componentes de la recompensa total. Y sus respuestas son indirectas, son más inconscientes. Es decir, la persona responde, ¿ok? Pero, por favor que no se interprete mal, esto no sabe exactamente lo que está respondiendo. Entonces, no es una respuesta consciente necesariamente. ¿Qué es lo que tenemos de este lado? Lo que tenemos a continuación es un ejemplo de cómo funciona el análisis conjunto. Este es un ejemplo muy típico. Nosotros en 20 años no hemos hecho 2 casos iguales, porque cada caso tiene su herramienta específica. Pero, por ejemplo, aquí dice, si todos los elementos de su recompensa fueron iguales, ¿cuál de los siguientes las 2 opciones elegiría? Aquí tenemos compensación en beneficio, balance de trabajo, clima. Se colocan una serie de categorías, que vamos a explicar cómo se llega ahí, ¿me entienden? Y al final, de este lado, aquí abajo la persona selecciona, presiona cuál es la que es fuertemente preferida, indiferente, o si prefiere la de la izquierda. Lo más importante de estos escenarios, ¿okay? Es que ellos no son perfectos. Es decir, ellos de alguna manera forzan a que la persona tenga que elegir. Es lo que se conoce en estos métodos como diseño ortogonal. Si yo entro, ¿okay? Por ejemplo, esta paga más, ¿okay? Pero tiene, si se quiere, poco reconocimiento, el clima no es bueno, esta paga menos, pero tiene un buen clima, en fin. Entonces, en sucesivas preguntas de eso, ¿okay? La persona puede llegar a conocer el sistema preferencial de las personas, tanto en categorías como herramientas. Entonces, vamos a ver algunas cosas que son importantes. La gente muchas veces me pregunta si esto se puede alterarse. ¿Qué pasaría si yo elijo, por ejemplo, la opción que más siempre paga el más? Eso es detectable, absolutamente detectable. ¿Qué pasa si la persona elige siempre la opción de la derecha? Detectable, absolutamente. Si es la de la izquierda, absolutamente. Si es al azar, también. Si es una primera, otra después, una primera, otra después. Cualquier patrón que no responda a que la persona responda incorrectamente es detectable. Lo cual lo hace muy poderoso, ¿me entiendes? A la hora de controlar cualquier sesgo. Vamos entonces con algunas características de estos métodos. Lo primero es que son de mínimo sesgo. Eso es sumamente importante. Cualquier sesgo es absolutamente detectable. ¿Ok? Y eso hace, ¿me entiendes?, que sea muy poderoso. Meterse a discutir abiertamente en un focus group, cosas como, por ejemplo, recompensa total, podría ser una discusión interminable. ¿Ok? La segunda es sumamente importante. Son métodos muy rápidos. ¿Ok? Son métodos que van entre 10 a 20 minutos por colaborador. ¿Ok? Y las preguntas, como vieron anteriormente, son preguntas en bloque, no son preguntas en las cuales hay una a una, ¿ok? Sino son preguntas que son en bloque, ¿ok? Y la tercera, por supuesto, puede segmentarse. Usted puede segmentar de ejecutivos, no ejecutivos, de gerentes, supervisores, obreros, puede segmentar simplemente millennials, baby boomers, o sea, puede segmentarse en grupos según lo requieran, ¿ok? Vamos a ver cuáles son los pasos generales. Cuando usted se meta en esta serie de métodos, lo primero es no descartar nada. Es muy importante no descartar nada y establecer una lista de atributos larga. Todo lo que se pueda, que es un atributo compensación, que es un atributo balance de vida-trabajo, que es un atributo desarrollo, que es un atributo clima. No son herramientas.
son atributos generales, ¿ok? ¿Qué es un atributo? La gente, ¿ok? Mis compañeros de trabajo, ¿ok? Ahí no descarte nada, ¿ok? Eso le va a dar una lista larga, ¿ok? De atributos, y para eso entonces existe un paso 2, que es la muestra piloto. La muestra piloto, por varios métodos, te va a permitir detectar cuáles son realmente las variables que están jugando, ¿ok? Y establecer unos modelos finales, unos instrumentos finales que te van a permitir medir con mayor precisión. Por último, el tema del campo, ¿ok? La mayoría de las veces web, hay mucho software de esto en el mercado, ¿ok? O sea, no requiere uno en particular. Inclusive se puede hacer hasta en forma manual, en caso de que la gente lo requiera. Y por último, por supuesto, los resultados. Vamos a ver algunos ejemplos de algunos reportes que suelta esto. Este es un caso que nosotros hicimos en una empresa norteamericana en China, ¿ok? Que tenía 16, 17 sucursales, ¿ok? Fíjense el caso, el gráfico a la izquierda, lo que está arrojando, ¿ok? Es simplemente la composición de las categorías, no de las herramientas, de las categorías. Por ejemplo, está diciendo en toda la fuerza, ¿ok? En toda la fuerza de gente que está allí, ¿ok? Estamos estableciendo que compensación y beneficio representaba 36%. Es decir, el otro 63%, eso es lo que llamamos los intangibles, ¿ok? Esta gente reacciona muchísimo al tema de los intangibles. No se meta en el tema de los intangibles, en nuestra sugerencia, sin ver evidencia. Este caso es así, pero hay casos que pueden ser radicalmente diferentes. Entonces, sabemos, por ejemplo, que habían cosas que eran importantes. Este caso empezó por un tema de balance vida-trabajo. Entonces, donde supuestamente esta organización necesitaba mapear a la fuerza de venta china porque no la comprendía. ¿Me entiendes? Y con este método llegamos a comprender qué era realmente lo que ellos querían. Fíjense que, por ejemplo, la torta a la derecha, el gráfico a la derecha, lo que está hablando es simplemente la composición de los ejecutivos. Cuando presentamos esto, nosotros presentamos al ejecutivo el lado derecho, le dijimos, estos son ustedes. Fíjense ustedes son compensación, atención, reconocimiento en esencia, ¿verdad? Y fíjense, balance vida-trabajo, 2%. O sea, una cosa absolutamente mínima. Cualquier herramienta, por ejemplo, de balanza vida-trabajo para ellos no es relevante. No importa cuál sea la herramienta, no importa qué bonita, no importa qué agradable o que pueda ser útil en otra organización. En materia de recompensa total, en materia de medición de recompensa total, en materia de retención de talento, no hay copy-paste. Ese es uno de los errores más comunes también, no hay copy-paste. Vámonos acá, pero tú puedes también ver un poco hacia adentro. Este es un caso hecho, cuál es lo que se observa, las barras azules y en naranja aquí lo que está indicando es cuál es el grado de saturación con las horas de trabajo. En este caso, este grupo a las 10 horas ya, a la hora 11 no quisiera trabajar más. Nosotros hicimos un caso en España, ¿okay? En el cual le preguntamos a gente con 20 años de experiencia, en unas circunstancias muy particulares, y miren lo que salió. Esta gente es 8 horas, 0 minutos, 0 segundos. Okay, no hay manera, o sea, y tú fracasas. Me acuerdo que en ese grupo, balance de vida de trabajo pesaba 26%, una cifra sumamente grande. La segunda cifra más grande que hemos obtenido en toda la historia con este tema. ¿Sí? Entonces, fíjense, también te da la gradación, como es por dentro. Y ahora sí, puedes tú con las herramientas, en las herramientas que vieron anteriormente, hay una que específica que se llama Max Diff Scaling. Y Max Diff Scaling es sencilla también como la anterior. Te permite por combinatoria decidir cuáles son las herramientas para cada caso. Entonces tienes en este lado, al final tienes lo que pesa cada variable. Por ejemplo, compensación pesa 49%. ¿Ok? Este grupo era interesante porque este grupo tomaba de referencia también un programa que existía, ¿me entiendes?, en otra empresa. Y fíjense que el reconocimiento pesaba 19%. Una cifra muy grande para un caso como este. ¿Ok? Beneficio es 17%. Pero al mismo tiempo te da el peso de la categoría y las herramientas específicas para la categoría. El método de Max Diff Scaling permite probar hasta, no sé, 70 herramientas y en 7 u 8 minutos uno ya tiene, porque tiene una manera de iterar que es muy rápida, ¿ok? Que es muy veloz. ¿Okay? Al mismo tiempo tenemos otra que está acá, que son las preferencias relativas. También lo puede ser militar ejecutivo, gerencia alta, gerencia media, operativo, técnico profesional. ¿Ok? Y aquí
por supuesto, tienes las herramientas ya con mayor detalle, cómo podrían hacerse y cómo ellas varían entre los estratos. Entonces, el mapa, el éxito en la retención de talento digital y no digital, consiste en saber cuáles son las categorías, el peso de las categorías y saber las herramientas específicas de preferencia en esa categoría. De esa manera tienen, digamos, un mecanismo, si se quiere, de acción. Pero estas herramientas permiten hacer algo más, permiten simular, en otras palabras, permiten agarrar y decir, bueno, si yo hago 2 estrategias de recompensa total, ¿ok? ¿Qué porcentaje la gente preferiría una y qué porcentaje la gente preferiría otra? ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer. Hay una técnica que se llama First Choice, te permite detectar y medir. ¿Ok? Es decir, 62% de la gente preferiría el escenario A y 38% preferiría el escenario B. ¿Ok? Vamos a la experiencia práctica. Nosotros hemos hecho estudios en casi todo el mundo. ¿Ok? Eso, por supuesto, no son estudios, diferentes estudios. Esto es un metaanálisis, ¿ok? Si se quiere. En América completa, ¿ok? Hemos hecho en Europa, en Asia, en África no, en Rusia no, ¿ok? Australia sí, Nueva Zelanda también, pero esos estudios cuando usted los resume, te dan algunas conclusiones generales. Primero, son estudios, como les decía, casi 20 años. Son estudios en casi todos los sectores, en tecnología. Los equipos digitales son muy sensibles al tema de las herramientas. Eso es un patrón muy particular, consumo masivo, banca, seguros, retail, manufactura, académica. También lo hemos hecho a todos los niveles, ejecutivo, gerencial, supervisorio, analistas, obreros. Y hay estudios que son académicos y no académicos. ¿Okay? ¿Cuáles son los resultados generales? Los resultados generales son los siguientes. Primero, en 20 años, en todos los sectores, en todos los países, ¿ok? Son los siguientes. No hay patrones de preferencia en materia de intangibles. ¿Okay? Es decir, en otras palabras, usted lo ve, examina y se da cuenta que esas preferencias pueden variar sensiblemente de empresa a empresa, inclusive entre empresas del mismo sector pueden variar sensiblemente. 2 empresas de seguros, 2 bancos, 2 empresas de consumo masivo, 2 empresas de tecnología. ¿Okay? Y hay una cosa muy importante, número 2, las preferencias cambian poco en el corto plazo. Luego, la segunda cosa que tenemos es que compensación puede ser la primera o la segunda variable. Hasta ahí, eso es lo único que sale del patrón. Eso hasta allí es esperado, es normal, y es pero la variación en los intangibles es muy alta. Lo que está diciendo aquí abajo es que la variación de los intangibles puede ser entre 22% a 71% de la recompensa total. Es decir, hay gente que puede ser 80% dinero y 20% cosas que son intangibles. Y hay gente que puede ser exactamente al revés. La variación es muy grande como para no arriesgarse. Dentro de los sectores, como decía, hay muy grandes diferencias, pero dentro de cada empresa, las variables que, digamos, que tienden a ser aproximadamente las mismas. Es decir, en los sectores de alta tecnología, las variaciones que pesa una cosa y que pesa la otra, ¿okay? Que pesa balance de vida de trabajo, que pesa compensación, que pesa desarrollo, que pesa clima, que pesa los amigos, los compañeros, puede ser muy grande. Entonces, para terminar, les diría y escuchar, lo más importante de estas técnicas son los altamente efectivos que han demostrado hacer a lo largo de los años. Esto es el porcentaje de efectividad de las técnicas de análisis conjunto, y cuando le agregamos las técnicas de Max Difference Scaling son aún mayor. Nosotros pensamos que esta cifra puede ser mayor, porque esto fue un monitoreo hecho a las mismas personas durante 3 años, pero sabemos que hay casos allí que no tuvieron que ver de renuncia, que no tuvieron nada que ver digamos, con las variables normales, si se quiere, de retención. Bueno, para terminar les voy a dar unos materiales de consulta, ¿ok? Y 3 datos importantes. Número 1, estos métodos funcionan, ¿ok? Una vez más, yo les voy a dejar todos estos videos para que puedan entrar ahí. Cómo medir la recompensa total intangibles en partes 1 y 3 ahí se. Yo explico ahí paso a paso cómo se ejecuta. Y hay 2 videos, ¿entiendes? Que, digamos, Google empezó con este tema alrededor del 2008 y 2010. Nosotros ya teníamos como 5 o 6 años trabajando con este tema. Y hay una parte donde ellos explican también su experiencia también con las mismas técnicas. ¿Okay? Finalmente, para terminar, estos métodos, como les decía, son efectivos, pero es muy importante saber que estos métodos son muy racionales. Es decir, el tema de retención de talento es un tema muy científico. No hay copy-paste, no hay emoción, es frío, absolutamente frío.
nosotros ya nos dimos esos golpes cuando empezamos a trabajar hace, como decía, hace 20 años con este tema. Entonces, una vez vea la evidencia, ¿me entiendes? Con este modelaje, y una vez que vea la evidencia, actúe. No actúe primero por la herramienta, entre primero por la categoría y después la herramienta, lo que funciona es la razón. Y recuérdense que en materia de retención de talento, en equipos digitales y en equipos no digitales, no hay patrones, aunque afortunadamente dentro de una organización las variables que funcionan son aproximadamente las mismas. Les dejo el material y muchísimas gracias. Excelente, muchísimas gracias, Federico. Aquí, ahí está. Pues no sé si alguien tenga alguna pregunta, algún comentario. Aprovechemos que está Federico aquí con nosotros. Tenemos todavía unos minutos para resolver preguntas. A ver, aquí está la primera. Dice David Payares, actualmente, ¿qué tan bien valorados como beneficios los monederos electrónicos de despensa, teletrabajo y restaurante? Mira, varía muchísimo. Eso es muy importante, que la valoración que se hace de las herramientas. Recuerda que nosotros hemos hecho estudios en Latinoamérica, hemos hecho estudios en los Estados Unidos, hemos hecho estudios en Asia. No hay un patrón de preferencia. Eso es muy importante saberlo. ¿Ok? Mi consejo es, para la persona que está preguntando, que agarre, por ejemplo, la segunda herramienta que se llama MaxDiff y ahí se puede medir fácilmente. Lo bueno es que vas a tener un muy bajo nivel de sesgo cuando tengas, digamos, los datos. ¿Okay? Pero no existe un patrón que uno pueda decir, los moneros digitales son siempre bienvenidos en cualquier caso, eche para adelante. No, nada que ver. ¿Ok? Ojalá fuera así. Pues sería para nosotros mucho más fácil, pero realmente no es así. Hay que medir primero y luego entrarle, si se quiere, a cuál es la herramienta que voy a seleccionar. Excelente, muchas gracias. Aquí hay otra pregunta de Graciela León. Dice, ¿en qué fase entra el plan de carrera? ¿Cómo administrar el crecimiento económico asociado a la experiencia en estructuras pequeñas? Muy importante. Entra primero por la categoría. ¿Ok? Si la estructura es pequeña, ¿me entiendes? Si la estructura es pequeña y tú observas que la preferencia es pequeña, no vas a tener ningún problema con la herramienta. La herramienta que elijas va a ser poco importante. ¿Ok? Si te encuentras que tienes una organización pequeña, entraste por la categoría y el crecimiento vertical es importante, entonces ve cuál es la variable de intercambio. Acuérdate del concepto ese que hablaba de las preferencias relativas, el concepto del intercambio entre unas variables y la otra. Cuando no puedo dar esto, ¿qué intercambiaría la persona? ¿Con qué otra variable puedo jugar? Esa es la salida, ver cuál es la variable de intercambio con la cual puedo jugar. Perfecto, muchísimas gracias, Federico. Aquí Estela dice muy interesante. ¿Podrán compartir la presentación? Mil gracias. Eso no lo sé, depende de Federico. Encantado, con mucho gusto. Ahí está el material, precisamente el objetivo número 3 es que ustedes pudieran ver los videos, ver el material en caso que les interesara. Ok, con mucho gusto lo compartimos. Muchas gracias. De todas formas, esta ponencia pues la estamos grabando. Vamos a editar los clips después para que puedan tener las conferencias por separado y puedan verlas cuantas veces quieran. Entonces esas pues más adelante se las vamos a hacer llegar. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario para Federico? Pues creo que está todo claro. Federico, muchas gracias por tu tiempo, por estar aquí con nosotros. Que muy interesante. A mí en lo personal me encantan estos temas. Mira, aquí hay otra felicitación, excelente ponencia. Gracias. Entonces, bueno, pues ahorita sí nos adelantamos un poquito con la agenda, pero si quieren nos seguimos. Aquí está ya Marcela, que sabes, tú vas a ser el anfitrión. Federico, nuevamente muchas gracias. Estamos Gracias. en contacto. Ok, gracias. Hasta luego.